Ahora sí, la idea es grabarlo, después pasar el link al grupo para que los chicos puedan después poder escucharlo más tranquilo, inclusive ustedes, si queda alguna duda. Bien, em, veníamos viendo cómo el Señor iba organizando, y hay algo que quizás quiero ser recurrente en algunos términos que los vamos a ver ahora, ¿sí? Em, ¿Qué es la tierra? ¿O cuál es el concepto de tierra dentro de la etimología? ¿Y cuál es siempre esta variante, estos tres verbos que venimos viendo? Que uno era vará, ya sabemos que lo conocemos como crear, pero que es organizó, organizar, planificar. El verbo chaxar, ¿sí? Que lo vamos a ver ahora cuando el Señor hable de formar o de formación, que en realidad está alineado, relacionado con formación o instrucción, ¿no? Una formación pedagógica. Y después hay otro verbo que es asá, que quiere decir, o está relacionado con hacer, con hechura, que está relacionado con cuando uno ya proyecta, modela, ¿ah? Ese modelo le da una razón de ser y ahí lo echa a andar. Fabio, bendiciones. Bendiciones. ¿Cómo están todos? Entonces, ahí ese era un poco, o son, digamos, la columna vertebral de lo que nos empieza a contar o a hablar gente. Ahí se suma. Ok, no sé quién más. Ahí está. Gonzalo Rocha, bendiciones. Amén, amén. Dios los bendiga, Dios los guarde, cada uno de mis hermanos que están ahí conectados. Amén. Gonzalo, no sé si estás en el grupo o alguien te dio el acceso. Sí, el día jueves, si no me equivoco, me ingresaron el grupo. Sí, ya sé, Jaxier te ingresó. Gonzalo, perdón mi cabeza. Bendiciones, Gonzalo, bienvenido. Primera vez de Amén. Gonzalo, primera vez de Carlos también, así que bienvenidos al espacio. Amén. Amén, amén. Entonces, como le iba mencionando, tener en cuenta estos tres verbos que vamos a estar trabajando o vamos a estar leyendo, ¿sí? Los voy a volver a escribir acá, ¿sí? Le comento a los chicos también, Gonza está siendo grabado, así que cualquier cuestión después que quieras revisar, está la grabación, la voy a disponer, la voy a dejar disponible en el grupo, ¿sí? Entonces tenemos para, ¿sí? Organizar, Yaxá, que es formar, ¿sí? De manera pedagógica, formación académica. Voy a cambiar el timón, ¿qué? Y tenemos el verbo asá, que tiene que ver con hacer, ¿sí? Simplemente para tenerlo acá de referencia. Entonces ahora resulta que ya habíamos, o por lo menos habíamos avanzado y comentado lo que era la imagen y semejanza. Entonces ahora vamos a empezar a leer lo que es Génesis capítulo 2, ¿sí? Yo lo voy a compartir en pantalla porque tiene algunos detalles que quiero que empecemos a analizar en la etimología. Pero sin embargo también quiero que lo lean con sus propias Biblias, ¿sí? Así que le voy a pedir a Néstor, que lo veo ahí muy feliz, que si por favor se puede ir a Génesis, capítulo 2, versículo, ahí te voy a indicar el versículo, porque quiero sacarme. Versículo, a partir del versículo 4.
pueden acompañarlos también ustedes con la versión que tengan en sus casas. Leo, mi hermano. Dice, Génesis 2:4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos. El 5 dice, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque el Señor Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, no había hombre para que labrase la tierra. Amén. ¿Sigo? Amén. Todos nosotros en nuestra Biblia tenemos una particularidad que es lo que quiero mostrarles en lo que es la etimología de las palabras, ¿no? Porque acá el Señor dice, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Adonai Elohim aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Cuando nosotros lo leemos así, en estas versiones y en cualquier versión que ustedes tengan, siempre la tierra queda como un concepto único, ¿no? Como que hay una tierra. Amén. Pero resulta, ¿pueden ver la pantalla? No sé qué tan amigable se ve desde ahí. Está Porque bien, acá, hermano. amén. Lo que yo tengo en la pantalla acá, y si en sus casas tienen una compu, pueden también. Ahí está. Y en sus casas también lo pueden ver. Ahí se está uniendo Osvaldo. Osvaldo, Shalom, ¿cómo estás? Gracias por añadirte. Entonces, lo que podemos ver acá es lo siguiente, ¿no? Esto es Génesis. Acá. Bien. Dice, primera expresión, tierra, ¿sí? Del Strong 776, que la conocimos como Eretz. ¿Ah? Como Eretz. Entonces, si vamos y recorremos todo este versículo, volvemos a encontrar que se repite otra vez, cuando dice que el Señor no había hecho llover sobre la tierra, otra vez está la expresión Eretz. La reconocemos por esta numeración, 776. Más adelante, en nuestras Biblias, lo que encontramos cuando hace mención de que no había hombre para trabajar la tierra, dicen sus versiones, ¿no? ¿Amén en eso? Sin embargo, la etimología no usa lo que conjugaba como esta numeración 776, sino que lo llama terreno. Y es la expresión 127 que se conoce como Adama. Adama. Entonces, voy a dejar de compartir porque esto es necesario que lo podamos graficar. Voy a hacer lo siguiente, voy a borrar esto y según lo que nos está leyendo, lo que nos leía Néstor en Génesis 2:15, había una porción, o una gran extensión conocida como tierra, pero que se llama Eretz. Esta ustedes la conocen, porque es la que venimos, es la que originalmente el Señor hizo que se apartasen las aguas y se dejase ver lo seco. Y a esa expansión se le llamó tierra. Pero ahora, dice que particularmente no había un hombre. Cuando dice hombre, se está refiriendo a un Adán. Es muy interesante ese concepto. Cuando nosotros leamos Adán, no es el Adán, sino que es un Adán. Un ser viviente con capacidad, que después más adelante la escritura misma lo describe, un ser viviente con distinto en realidad, en distinción al resto de lo que estaba organizándose.
y con una particularidad que podía razonar. Entonces dice que no había hombre, y yo voy a hacerlo así, para que labrase o trabajase la tierra llamada Adamá. ¿Sí? Esta porción, que le voy a sacar por acá, se llama Adamá. ¿Ah? Disculpen que mis dibujos no son muy vistos. No soy un Botticelli, yo soy. Entonces lo mío bien. ¿Qué pasó en esta Adamá? Néstor, léeme por favor Génesis 2:16. Génesis 2:16 dice, y mandó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Espera, me parece que te guié mal ahí. Génesis 2:16 te dije, ¿no? Sí. No, perdón, 2:6, perdón, me equivoqué. No hay problema. Igual nos adelantamos bien, pero bueno, no era para tanto. Dice, Génesis 2:6, Sí, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. en esa expresión de nuevo dice tierra, 2 veces, y para nosotros tierra es tierra. Sin embargo, dice, en la etimología dice que había un vapor que regaba del Eretz, que subía del Eretz, perdón, y regaba la Adamá. Hermano, Sí, ¿le puedo leer otra versión del 5 y sí, del por 6? favor, dale, todas las que tengan. Es la Torá viviente, dice Ok, así, Génesis 2:5, el día en que Elohim hizo tierra y cielos, no había aún ninguna planta del campo, ni había brotado aún en la tierra ninguna hierba del campo, porque Elohim no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para labrar Adamá. Y el Adamá. 6, y el 6 dice, pero surgió una fuente que subía de la tierra y regaba la superficie completa de Adamá. Bueno, perfecto. Bueno, ahí Néstor me está confirmando lo que yo le estoy diciendo, ¿sí? Entonces que esta dama va a ser muy especial, no solamente a futuro, sino por lo que se va a desarrollar acá adentro y por lo que este estudio es muy reciente que hice y que realmente escudriñé, ¿no? Que el Señor me fue acompañando en esto y le voy a, espero que alcance el tiempo para mostrar ciertas particularidades. Porque resulta que, ahora sí, desde Génesis 7, 2:7, hasta Génesis 2:15, el Señor viene diciendo cómo se iba dentro de la dama, se iba a estar organizando, ¿sí? Por medio de ríos, había un río que se llamaba Pisón, otro Éufrates, ¿sí? Otro, y así va nombrando, otro Gijón, si no me equivoco los nombres, y en un momento pasa esa planificación de la dama, y ahí sí, léeme por favor, Rubén, léeme Génesis 2:16. Así lo dejamos tomar un mate a Néstor. Bien. Y mandó Hashem Elohim al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Amén. Amén. No quiero adelantarme. Léeme a partir de que dice, y tomó el Señor a Adán y lo puso en el huerto. A ver, vendría siendo el 15. El 15. Y tomó pues, lo digo como la Reina Valera, ¿no? Léelo, sí, como en casa. Bien, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Amén. Yo acá le estoy compartiendo pantalla y nos vamos a ir a ese versículo en particular, ¿sí? Al 15, para poder también comprender lo que yo les mencionaba. Hay que desaprender que Génesis es el libro en donde todo es creado y que ya sabemos lo que dice porque todo lo entendemos o tendemos a comprenderlo de manera literal. Sin embargo, la expresión, miren lo que dice acá. Dice, y tomó Yahweh, Elohim, ¿sí?
el hombre, ¿sí? El hombre, ¿sí? El Adán, o al-Adán, como habíamos dicho, Adán, y le puso, le puso. El huerto no se llamaba Edén, ya claro desde adelante, ¿sí? Era un huerto en el Edén. Dentro del Edén había un huerto, ¿sí? Una de las expresiones, que es el Gan, ¿sí? O conocido como Gan Edén, quiere decir un jardín como cercado, ¿sí? Esto Rubén Orellano me va a entender, a nosotros que nos gusta la jardinería, ¿no? Un espacio preferido de mi jardín. Y la expresión Edén, por eso es Gen Edén, o Gan Edén, quiere decir la casa del jardín, ¿ah? ¿Sí? La casa dentro del jardín. Entonces, es interesante estas expresiones porque después dice que lo puso para algo particular, ¿no? Para trabajarlo. Y cuando uno dice trabajarlo, escucha, ya desde el arranque el hombre tenía que agarrar pico y pala. ¿En qué había que trabajarlo? Porque si nosotros vemos, nos vamos un poquito adelante, cuando el hombre transgrede, le dice, lo expulsa del Edén y lo hace trabajar forzadamente o ganarse el sustento con el sudor de su frente en lo que sería el Eretz. Acá todo esto está pasando en la Adamá. Una de las razones también porque es el nombre Adán, ¿no? Porque él es formado, ¿sí? Porque este verbo shaxar, formado pedagógicamente en la en la Adamá. Por eso el Señor arranca diciendo, y tomó pues al hombre. Adán, y quiero ser claro en esto, Adán no nació dentro del huerto. No fue creado dentro del huerto. Él dentro del huerto fue capacitado. ¿Y en qué? En labrarlo. Acá dice trabajarlo. Pero si yo me voy a la expresión de trabajar, ¿sí? Este verbo que es abad, está relacionado con servicio. Y ahí cambia la cuestión. Para servir, ¿sí? Ahí cambia la cuestión. ¿Por qué? Voy a dejar de compartir un segundo. Porque, ¿qué es lo que nos enseñan a nosotros en la congregación? Que debemos, ¿qué? Cumplir con el horario, ¿sí? Además, ser obrero, servir. ¿Ah? El sentido de servir dentro de la congregación, y no solo ahora me desconecto del edificio como tal, y proyecto dentro de la congregación que es el cuerpo de Mashiach, o cuerpo de Cristo. ¿Ah? Entonces, este servicio, el propósito, el principal propósito, ¿sí? Que tiene Dios cuando nos está formando es servir. Hay un montón de principios acá. El Señor no nos acerca a Él para hacernos, somos su especial tesoro, sí, pero no para creernos o considerarnos que somos el principal protagonista, ¿sí? Sino que el principal, ¿sí? Propósito de Dios es desenfocarnos de nosotros mismos y pensar en el otro. Porque ese es el principio de Él. Él se despojó de sí mismo haciéndose obediente. Él se despoja para hacerse semejante. ¿Sí me van siguiendo? Entonces, cuando yo les mencionaba la Torá evangeliza, es porque el principio de la formación pedagógica de Elohim en relación a Adán es servir. Pero no servir en cualquier lugar, sino servir en aquel lugar que el Señor preparó. Entonces, ahí hay otra premisa. No servimos donde queremos por comodidad. Servimos por obediencia donde el Señor nos mande. Parecerán principios cristianos, pero es un principio bíblico, porque está escrito así. Entonces resulta ser que después, voy a volver a compartir lectura aquí.
Hay otra expresión más que yo quiero compartirles a ustedes, y es cuando dice, para trabajarlo, para servir y para cuidarlo, está expresado acá. ¿Mm? La expresión cuidar, llamar, es guardar. Y miren cómo está relacionado con cercar, con guardia, con protección, o con prestar atención. ¿Saben que una de las cuestiones bastante interesantes que Yeshua le demandó a sus discípulos es, ¿no pudieron velar y orar por una hora? La expresión velar es esto, es cuidar, estar atento. Está muy relacionado con una expresión en hebreo que se llama tzafá, que quiere decir atalaya. ¿Mm? Y el atalaya tenía que tener este cuidado, ¿sí? Entonces, fíjense en cómo pasamos de un simple hombre que le dieron un pedazo de tierra para sembrarlo, para trabajarlo, pasamos de eso a comprender cuál es el trasfondo. Porque hay algo interesante, que lo leía recién Rubén, que decía todavía no había algo para labrar en la tierra, no había crecido nada. Entonces lo manda a trabajar una tierra, ¿sí?, que aún no tiene ni árboles, ¿ah?, ni hierba crecida. ¿Sí me explico? Este es otro buen principio también. Cuando comprendan algo de la Escritura y el Señor los llame a predicarlo, no se piensen que van a empezar por las multitudes. Los va a llevar a una tierra donde hay que trabajar y cuidar. La parábola del sembrador. Todo tiene conexión. Seguimos leyendo, por favor. Fabio, no sé si tenés ahí, pues continuar con la lectura de Génesis 2, sería ya, Sí, ya miro, mi hermano. por favor. Sí, ¿qué verso lee? Sería vos leíste hasta el 16, ¿no, Rubén? Sí, el 16, faltaría el 17 en adelante. Dale, vamos con el 17 entonces. Dice, mas el árbol de la ciencia, del bien y del mal, mas no comerás, porque el día que lo comieres morirás. ¿Sigo leyendo o ahí? ¿Sí me escucha, hermanos? Hola. Está muteado, hermano Marcos. Estábamos todos muteados. Yo le decía a Fabio que estaba muteado y yo también estaba muteado. Perdón, Fabio. Ya, pero ahí me escucha ya. Sí, sí, ¿Sí? sí. Bueno, yo leí el 17. ¿Vuelvo y lo leo nuevamente? 16 y 17, léeme de nuevo, por favor. 16. Dice, y mandó Hashem, mandó Hashem al hombre diciendo, de todo árbol de huerto comerás, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que lo comieres morirás. Amén. Amén. Acá se viene un buen lío. Un buen lío se viene acá. Hay tres expresiones que debemos contemplar acá. La primera, en el Edén, todo árbol se podía comer. Todo árbol se podía comer. De hecho, tenían características. Todos los árboles eran agradables o eran deliciosos y buenos para comer. Eran deliciosos. Pero uno en particular,
que lo conocemos como el árbol del conocimiento del bien y del mal, lo podemos nombrar de dos maneras. Como el otro árbol, ¿por qué el otro? El distinto. ¿Ah? Y acá también puede ser otro por cuestión de perspectiva. Quedemos con esta cuestión de la perspectiva. Y también se conoce como el árbol que te hará conocer, ¿sí? O el árbol que te dará a saber qué es lo bueno y lo malo según lo que puedas llegar a conocer. Hice un trabalengua, pero acá hay un ejemplo. Para algunos, tener una imagen en la casa no es malo. Católicos, por ejemplo. Tengo ahí mi Virgen y listo, es la Madre de Dios. Pero el concepto de bondad o de algo bueno conforme a los ojos del hombre es totalmente distorsionado en función de lo que es bueno para Dios. Porque estábamos viendo que en la creación todo lo que estaba haciendo Dios era bueno. Y es bien claro la creación cuando dice, y para Dios, o dijo Dios, esto es bueno para Dios. ¿Ah? Pero este árbol, este otro árbol, tiene un propósito. Y el propósito de este árbol es hacerte creer que algo es bueno y desenfocarte de lo que realmente es bueno. ¿Mm? Vamos a ver después cómo la serpiente fue astuta fue más astuta, ¿no? Con este trabalengua. Y cómo desvirtuó a Eva y desenfocó a Eva del verdadero árbol. ¿Mm? Bien, entonces, en virtud de esto, todo árbol, ¿no? Entonces puede decir, vamos a poner acá también lo que es bueno, y entre paréntesis, pero relativo. Bueno según quién. Y después, seguime leyendo el 17, por favor, Fabio, que había algo más ahí que quería anotar. Ya, hermano, ya lo leo. Dice, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que lo comieras morirás. El 17. Amén. ¿Qué versión es esa, Fabio? Está en la 1909. Ok. Hay versiones que dice, o si no, quizás lo dice en un versículo más adelante, que dice, ciertamente, ciertamente, con seguridad, morirás. ¿Sí? Ahora, acá hay una cuestión, ¿sí? Que esto doctrinalmente a veces nos genera dudas. Digo, ¿qué es vivir? Yo le pregunto a ustedes, ¿qué es la vida? ¿Qué me respondería? A ver, por ejemplo, Gonzalo, ¿qué es la vida? O Camila, ¿qué es la vida? ¿En qué en particular nos estamos? ¿Qué es la vida? ¿O qué sería vivir? ¿Qué Servir para mí. puede ser? Porque fíjense que hay algo interesante. Desde que empezó la organización de todas las cosas, hasta que el Señor le dice a Adán, el día que comas, vas a morir, nunca se menciona lo que es la vida. ¿Ah? ¿Y es por qué? Porque el concepto limitado que tenemos de vida es este minuto, acá dentro de este cuerpo. Y esto es vivir.
Pero tuvo que venir Yeshua para decirnos, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? Y es el que nos lleva al Padre. Pero antes de que Yeshua nos explique esto, ¿cuál era el sentido de vivir? Es que en realidad el concepto de vida como nosotros lo conocemos viene en consecuencia, ¿sí? Viene en consecuencia del deseo o del anhelo, ¿sí? De querer volver a estar con Él. O sea, hay un rechazo porque somos pecaminosos, pero hay una esperanza de poder volver a estar con Él. ¿En qué condición? En la condición eterna, en la eternidad. Entonces, como esto se está modelando en un espacio atemporal, el Eretz, la Adamá, está en un espacio atemporal. Fíjense en que hay señales para identificar los días. Hay procesos de luz y tinieblas y distinción, pero no hay tiempo, porque es atemporal. ¿Sí me explico? Entonces, al ser atemporal, la muerte y la principal muerte de un ser humano no es cuando este pedazo de carne en 24 horas me lo comen los gusanos. 24 horas después de morir, ¿no? Sino es desconectarme de él. ¿Sí? Desconectarme de él. Por eso, ahí está el versículo que dice, despiértate tú que estás dormido y Cristo te alumbrará. Levántate de entre los muertos. Porque hay mucha gente que al no conocer a Mashiach, está vivo en su biología, pero muerto, alejado de una relación con él. Entonces, no había la necesidad de distinguir qué era lo que estaba vivo y qué era lo que estaba muerto en este tiempo atemporal. Porque ciertamente el día que el hombre desobedeció, se firmó una sentencia de muerte. Porque al fin y al cabo el pecado es muerte. Osvaldo, Shalom, ¿cómo estás? Shalom, Marcos. Dame un segundito. Sí. Quería ponerme el... Marcos, ¿vieron el verso 7? El 2:7. Léelo, por favor. Porque dice, entonces el Señor Dios, dice las versiones dicen, formó al hombre del polvo de la tierra, ¿no? Y sopló en él, en su nariz, aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Amén. Porque ahí maneja un poco el concepto de vida también. Amén. En sí, lo que está diciendo, si ponemos las comas correctamente, es que el Señor, Dios, trajo al hombre que había creado del polvo, lo llevó al huerto para educarlo. Amén. Y sopló en él Nishma. Nishma es si buscamos textos de la Escritura, por ejemplo en Isaías 42:16, es el jadeo de una mujer de parto. Y así hay varios textos que hablan de lo que es, y en algunos lugares también es la esencia de Dios, como si fuera el Ruach. Pero para nosotros, lo que Dios nos dio ahí, Dios en el verso 7, fue... Esto es lo que hizo Dios con nosotros. Nos dio la capacidad de respirar. Por eso en otro texto dice que cuando Dios quita la capacidad de respirar, se la lleva, el hombre muere. Que ahí dicen, en ese texto toman como que Dios quita el alma. Amén. Pero el concepto de alma y espíritu no está en la Biblia. Eso viene después con el griego, ¿no? O sea, y aquí también dice que al darnos Dios la capacidad de respirar, nos dio vida. A lo que le dio vida al Nefesh. El Nefesh será un ser viviente. El Nefesh es el cuerpo biológico. Nosotros somos un cuerpo biológico, una garganta,
que tiene la capacidad de respirar de parte de Dios y por eso tenemos vida. Pero la vida le pertenece a Dios. Amén. No, eso Marcos. Amén, amén, gracias. Claro, saben que hay y esto también lo voy a compartir acá en pantalla, lo que nos decía Osvaldo, que esto también está relacionado con algo que habíamos visto con Rubén, porque claro, dice que sopla aliento de vida, creo que lo están viendo, y la expresión aliento, Neyamá, ¿no? Neyamá, esa expresión, la Neyamá, como decía Osvaldo, Neyamá, que es aliento, nosotros lo podemos ver, ¿sí? Lo podemos ver como soplo. Pero otra expresión de soplo también la podemos ver como ruach o como que esto es igual a lo que conocemos como espíritu. ¿Y por qué hago otra apertura más? Porque también se conoce como mente. ¿Ah? Pero esta Neyamá, como nos contaba Osvaldo, la han querido traducir como alma. Y el alma, obviamente, no es algo que exista. Esto lo habíamos hablado, creo, con Néstor, ¿no? El alma es el ánimo que expresa el cuerpo, en función de qué, de sus emociones, ¿no? Para poder, en cierta manera, el mundo griego parametrizar esas emociones, le pusieron alma. Pero no existe, no es la expresión de este momento de vida biológica que tenemos, que se transmite a través de las emociones. Y hay un dato interesante acá, porque del polvo que fue formado Adán, y es lo que estamos viendo, es de la Adama. ¿Sí? Es de la Adama, no es del Eret. Es de la Adama. Entonces, en esta expresión, o en estas expresiones que venimos viendo, nosotros leemos en el español normal, y formar para nosotros es tomar barro y empezar a moldear. ¿Ah? Pero sin embargo, no está relacionado con el crear, sí con el moldear, sí con el formar, pero no, ¿sí? No con el crear. ¿Ah? Bien, avanzando en la escritura, podemos ver el siguiente texto, y acá, ¿quién quiere seguir leyendo? ¿Quién puede seguir leyendo? Desde la parte que dejó Fabio, que es Génesis 2:17, hasta que se forma la mujer. Leo, hermano. Hermano Marcos, tengo una pregunta. Sí, Fabio. Perdón. Bueno, el árbol de la vida ahí se puede tomar como en sentido literal. ¿Por qué hago la pregunta? Porque el libro de Proverbios viene hablando mucho del árbol de vida, pero ahí no está hablando de un árbol literal, sino que se habla del mandamiento. Y usted mencionaba algo con relación al servicio hace un rato, y es que en las comunidades cristianas se nos ha enseñado que hay que vigilar la iglesia, ¿cierto? El lugar donde uno se congrega. Pero a lo que más apunta en lo personal es que nosotros como creyentes tenemos que vigilar es el mandamiento o lo que está escrito. Y eso se torna para nosotros como árbol de vida. Porque cuando uno ve a Hashem haciendo, digamos por así decirlo literalmente, el reclamo a Adán, él no le dice por qué vigiló el árbol, sino más bien por qué transgredió el mandamiento. Entonces no sé si se pueda tomar literal y a la vez también se pueda tomar como algo espiritual. Amén, mirá, en realidad la escritura la podés tomar desde 4 ángulos, ¿no? Que nosotros lo veníamos viendo. Tenés la parte literal, realmente el Eterno hizo en este espacio temporal, ¿sí? Un lugar para que el hombre vaya entrenándose, instruido
en el cuidado, ¿sí? Después tenemos también la parte en donde es la parte experimental o la de enseñanza que nos deja. Luego tenemos en donde podemos encontrar a Yeshua, ¿sí? Si bien la escritura como tal, ni tampoco Yeshua mencionó ser el árbol de la vida, pero la escritura apunta a que es él, ¿sí? A que él es el árbol de la vida. Y también podemos encontrar el otro ángulo, ¿no? El más profundo, y el decir, bueno, yo también lo puedo tomar o cómo lo practico para el hoy, para el ahora, ¿no? ¿Qué profundidad lo puedo llevar? A ver, el tema acá es tener un equilibrio en función de lo que estamos leyendo y tener un equilibrio también en función de lo que el Eterno nos enseña. Si somos muy extremos, ¿y a qué voy con esto? No digo porque alguien lo sea, sino porque dentro de la práctica siempre la naturaleza humana va a tratar de acomodar el juego como más cómodo se sienta. Si yo me voy al extremo de que el árbol de la vida o la práctica lo puedo tomar como analogía de lo que es una congregación, ya me estoy volcando muy para el lado doctrinal. ¿Sí? Si yo me desenfoco de ese lado, me estoy olvidando de el punto real de lo que es la congregación, ¿no? Que es el cuerpo, ¿sí? De todos los creyentes en donde quieran que estén. ¿Ah? Entonces, si vos me preguntás a mí, hay una literalidad porque es como el Señor está organizando. No es una, lo puedo tomar como una analogía, pero no lo puedo tomar como una suerte de una fábula. Para darte un ejemplo, porque es la palabra que me viene ahora, ¿sí? Pero sí es, digamos, adaptable o funcional, tanto en lo espiritual como en la práctica, ¿sí? Como que realmente esto fue algo que realmente fue formado y creado así, y con el objetivo de... ¿m? Porque el árbol de la vida, una de las condiciones que tenía, ¿sí? Todo árbol era agradable para comer, inclusive el árbol de la vida. Adán podría haber comido el árbol de la vida, ¿sí? Sin embargo, no fuese el árbol que su inclinación, o por decirlo así, en la experiencia que tenían que tener dentro de la obediencia, no fue el árbol que eligieron. Esto es semejante a que cuando el Eterno dice, hoy pongo delante de ustedes la bendición y la maldición, la vida y la muerte, les aconsejo que elijan la vida. Eso no fue una expresión que el Eterno, o una metáfora, no. Eso lo toma del original, porque recordemos que Elohim quiere volvernos a la original. Siempre quiere volvernos al primer momento donde estuvimos, en la esencia con él. Al no poder alcanzarlo el hombre y no tener la capacidad por nuestra condición pecaminosa, es por eso que también hacemos foco, ¿sí? Y estudiamos en que él se disminuyó, porque es lo que realmente hizo para volver a conectarnos. Si no, no teníamos manera humana. Imagínense que después de que el hombre peca, ponen 2 querubines con espadas, ¿sí? Y con espadas de fuego. Imagínense que eso a Adán le habrá dado temor, más la vergüenza de sentirse desnudo, más la culpa que habrá tenido, ¿sí? La vergüenza de sentirse desnudo la tenía, pero no podía volver, ¿viste? Le pone 2 querubines y dice, a ver, Adán, volvé si podés, vas a morir. Pero en realidad, ¿sí? En realidad ya estaba muerto cuando desobedeció. No sé si Osvaldo, ¿alguien levantó la mano? ¿Me quería agregar algo o yo vi mal? ¿No? ¿Venimos bien? Amén. Entonces, ahora sí. Néstor iba a leer, ¿no? Del 18 en adelante. A partir de 18, hermano. Dale. Génesis 2:18. Dice, y dijo el Señor Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. El Señor Dios formó, pues de la tierra, toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre.
Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. El 21 dice, entonces el Señor Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que el Señor Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Amén. Acá hay varios principios. Hay varios principios. El primer principio es que es ayuda idónea. Porque a veces confundimos ayuda idónea con que, bueno, nada, la persona que tengo al lado tiene que ser tal cual como yo lo deseo. Y si no, no es ayuda idónea. En realidad es complemento. Es el complementar. Aquellas carencias que yo pueda tener, el Eterno me prepara un complemento para poder justamente eso, ¿no? Encajar, ¿sí? Los dos, uno. Pero hay algo también que tiene mucho sentido y que está ligado a Yeshua, ¿no? Que yo siempre digo lo mismo. El otro día, hago un pequeño paréntesis, un hermano me preguntó, ¿está bueno leerlas para allá? Claro que está bueno, pero conectarlo con Yeshua. Conectarlo con Yeshua, porque no vaya a hacer cosa que de tanto para allá te empieces a convencer de que tus obras te pueden salvar. Y acá lo tengo al hermano Osvaldo, que no me dejan mentir. Hoy por hoy hay muchos que creen que sus obras los pueden salvar, ¿no? Han vuelto de nuevo a convertirse en fariseos. ¿O no, Osvaldo? Entonces, hay que tener cuidado con él. Sí, Osvaldo. Es que es una línea muy, muy delgada. En el tema de las raíces hebreas, mesianismo y esto, hay una línea muy delgada. Tenemos que estar conscientes de que todo lo que estudiamos en la Escritura habla de Yeshua. Todo. Veíamos recién el árbol de la vida, y en sí, en el sentido espiritual, el árbol de la vida es Yeshua, ¿no? Porque dice después, dice, el hombre que era como uno de nosotros, ahora está conociendo el bien y mal. Entonces, no le permitimos entrar al huerto para comer del árbol de la vida, lo vamos a dejar afuera. Entonces vamos a poner los ángeles. A no ser, dice, que coma del árbol de la vida. Pero como no pudo comer el hombre ir a comer del árbol de la vida, el árbol de la vida vino aquí para que pudiéramos comer nosotros, ¿no? O sea, entonces el árbol de la vida es Yeshua también. Amén. Pero tenemos que tener esa conciencia bien clarita. O sea, yo cuando empecé en este camino tomé dos cosas. Una es Deuteronomios 2.4 que dice... 4.2 que dice, no le agregues ni le quites a la escritura. No le agregamos ni le quitamos. Pero sí dentro de la escritura tenemos que empezar a aprender a ver a nuestro Señor y Dios Yehoshua, sin quitarle y sin agregarle, en todo. Porque mi segunda regla era, yo conocí a Jesús como mi Dios en la iglesia evangélica. Y él cambió mi vida. Yo conozco a Jesús como mi Dios. Eso no me lo quita nadie. Entonces, cuando empecé a estudiar en este camino, se me empezaron a cruzar muchos que me empezaron a rebajar a Jesús. Ahora le decimos Yehoshua, Yeshua, Yahshua, un montón de nombres, pero me lo empezaron a rebajar. Ya es un segundo, es un ángel, es el hijo, es el mensajero real. Es el mandadero del Padre, es, no sé, lo que ustedes quieran poner. Y entonces dije, no, por ese camino no voy. No voy. Entonces hay que aprender a ver a Jesús y a Yehoshua en toda la Escritura. Él es el centro. Lo mismo está escrito ahí en Apocalipsis, cuando empieza Apocalipsis, ¿no? Esta es la revelación de Yehoshua HaMashiach. Porque Apocalipsis le da el broche final de quién verdaderamente es. Es el primero y es el postrero. Es el que vino, el que es, el que era y el que ha de venir. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el que está sentado en el trono. Él es el Cordero que era un león.
Apocalipsis 5. Entonces, y en el final de todo, Él viene a coronarse como rey y viene la Jerusalén celestial y dice que Él es la lumbrera de todo. Ya no se necesita más sol ni nada. Entonces, poder ver a Yehoshua en toda la escritura, eso es algo que te da el Ruach. Porque tenemos la mente de Mashiach. Ahora, si tú tienes otra mente, entonces puedes ver un mensajero, puedes ver un ángel, puedes ver como los adventistas a Miguel, puedes ver como los testigos de Jehová que hay un padre y un hijo, puedes ver como, o sea, todas son las cosas, a ver, no hay nada nuevo. Los que ven un mensajero, un ángel y todo, ya lo vieron los testigos de Jehová, ya lo vieron los adventistas, los que lo eliminaron y lo cambiaron por otro completamente distinto son los mormones. O sea, es todo lo mismo. No hay nada nuevo bajo el sol. Ya lo decía Salomón, ¿no? Lo que fue una vez volverá a ser, dijo Salomón. Entonces, esta gente que parece que dicen encontramos la última Coca-Cola en el desierto. No, la Coca-Cola ya hace más de 100 años que está. No es la última. Si salís del desierto la encontrás por todos lados. ¿No? Y encima no es buena. Encima hace mal. Y encima hace mal. Gracias, O sea, Osvaldo. dale. Bueno, para que no lo conocen, Osvaldo, con él damos estudios los días viernes. Bueno, y él es uno de los maestros de estudios bíblicos que hay, que estamos intentando mucho, con muchos otros, ¿no? La mayoría de los que están acá están trabajando arduamente, cada uno en su congregación. Para mí, tenerlos acá es prácticamente un privilegio inmerecido, pero bueno, este es el grupo que el Señor nos ha puesto para fortalecernos, y es muy importante, ¿sí? Bien, entonces, hay algo muy importante, y yo le quería añadir, ¿no? Con esto que mencionaba Osvaldo, y que yo también le decía, encontrar a Yeshua en toda la Escritura, ¿sí? Y acá hay un principio, porque resulta que, bueno, Yeshua resucitó. ¿Saben que para el tiempo de Yeshua, cuando él tuvo que encarar, que está plasmado en los evangelios, y encarar a las doctrinas, muchos no entendían cómo que vas a resucitar, porque no esperaban, dentro del ideal del Mesías que esperaban, no estaba contemplado de que este iba a resucitar, los iba a liberar, ¿sí? Los iba a liberar del imperio, iba a liberar al pueblo, iba a reunir de nuevo a Israel. Pero no estaban contemplando de que tenía que venir, o de que había un Mesías, que el Mesías iba a ser un siervo, en forma de siervo, o semejante. Si bien tenían un concepto en la profecía de Isaías, ¿sí?, con respecto a un siervo sufriente, tenían un modelo, pero no se esperaban de que el mismo Mesías iba a ser, antes de ser un liberador, iba a ser o alguien que iba a padecer. A pesar de que la Escritura lo tenía previsto así. Entonces llega un momento en donde empieza a hablar de la resurrección. ¿Ah? Y pareciera que el tema de la resurrección es algo nuevo en el Evangelio. Resulta que esta expresión resurrección y la mentalidad que tenían, por eso es importante fijarnos el contexto. Los evangelios son, ¿sí?, de antes del primer siglo. ¿Sí? Entonces tenemos que cómo pensaban el tema de resucitar. ¿Qué era una resurrección? Y si bien hay antecedentes, hay nombres que por ahí más o menos se acercan y que mucho de la literatura mística fascinó, como Enoc, ¿sí?, como lo que le pasó a Elías. Entonces, resulta ser que la expresión resucitar también la padeció Abraham, que quiere decir, y cayó en un sueño profundo, que es el equivalente a morir, y después el Señor lo despertó. ¿Ah? O lo levantó. Las expresiones levantó y despertar. Y lo mismo nos pasa con Adán. Adán cae en un sueño profundo y despierta. Y de ese despertar, de este sueño profundo, que proféticamente apunta a la muerte de Yeshua, ¿sí?, es de ese costado donde nace la mujer. Y la mujer está asociada, ¿sí?, con el pueblo de Dios. Y cuando despierta, cuando
resucita, ¿ah? Dice esta es, ¿sí? Carne de mi carne. Lo voy a escribir acá y lo voy a dejar en un punto suspensivos. Esperen que estoy eligiendo el fibrón correcto. Resucita. ¿Mm? Este despertar de Adán apunta, ¿ah? o es la analogía de lo que haría Yeshua. ¿Por qué analogía? ¿Por qué tiene características? Porque recordemos lo que dijo Pablo el apóstol en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 49. ¿Ah? Que tenemos la imagen del Adán terrenal, pero deseamos la semejanza, ¿sí?, del celestial, ¿sí?, del Adán postrero. Porque está escrito así, que por un hombre entró el pecado y la muerte, pero por otro, ¿sí?, semejante a los hombres, entró la resurrección. Entonces, lo que yo quería anotarles acá es que dice carne, ¿sí?, de mi carne, ¿ah? Dice, y hueso de mi hueso. ¿Quién puede leer ese versículo, Néstor? Léemelo el versículo ese. Génesis 2, creo que está casi al final. El 24, hermano. Sí, A ver, creo que el 24, espera, a ver. a ver. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. No, ese no es. El 23, perdón. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ah, Esta será llamada varona porque el varón fue tomada. amén. Acá hay un principio que lo voy a dejar ahí, no vamos a desarrollarlo ahora. Pero ¿qué está faltando acá? Entre la carne y el hueso. Algo que el reino de los cielos no hereda. Néstor Orellana. ¿La sangre? Acá no hay sangre. El espíritu. No, en realidad eso lo proporciona el Eterno. Sí, hay algo muy interesante, Camila, porque hay algo que en función, que después lo vamos a ver, cuando la serpiente engaña a Eva, el Ruach, que uno de los dones del Ruach es el discernimiento, ese discernimiento no había en este espacio temporal. Había solamente algo que está relacionado con, había algo que era obediencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque tanto a Adán como a Eva se le dieron algo llamado Jukim, ¿sí? ¿Sí? Jukim es el mandato directo. ¿Vieron cuando sus papás le dicen, haz lo que te digo? ¿Y por qué? Porque lo digo yo. Es un Jukim. Listo, fin de la historia. Ahora, cuando yo hago algo y se me invita a discernir si lo que hago es conveniente o no, o afecta a alguien o a quien afecta, eso es discernimiento. No había discernimiento todavía en el Edén. Perdón, en el huerto del Edén. Entonces, y tampoco había sangre. Después vamos a ver, porque la sangre tiene 3 expresiones. ¿Ah? Pero no lo vamos ahora a mencionar. Sí, no lo vamos acá a atender. Bueno, hasta acá llegó el enredo y el rollo de estos dos muchachos de Adán y Eva. Voy a cortar la grabación